Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera luz, antes de que las estrellas se colgaran en los cielos o la tierra se asentara sobre sus cimientos, existía Dios. No una fuerza distante ni un mito transmitido en historias oscuras, sino el yo soy vivo, eterno y presente. Él no nació ni surgió de nada. Simplemente fue siempre, por siempre, inmutable. Y en el silencio, antes de que la creación entonara su primera nota, Él ya estaba completo, glorioso y santo. Tómate un momento para reflexionar sobre esto y deja que se asiente profundamente, porque no es solo una curiosidad teológica. Es el cimiento de tu alma, el ancla en un mundo que no deja de cambiar, la respuesta a un anhelo al que ni siquiera sabías que tenías un nombre. Esto se trata de un Dios que no llegó a existir, sino que trajo la existencia misma a la existencia. Antes del primer latido de tu corazón en el vientre de tu madre, antes de que los ángeles ocuparan su lugar en el cielo, antes de que las galaxias fueran esparcidas como joyas por la noche, Él ya estaba allí, observando y amando. Lo más asombroso es que este Dios eterno e increado quiere ser conocido. No solo estudiado, no solo mencionado con reverencia en voz baja, sino conocido íntimamente, personalmente y eternamente. El que existió antes que cualquier otra cosa te desea a ti. Él no es una invención del hombre, sino que el hombre es la creación de su pensamiento. Y cuanto más empezamos a vislumbrar quién era Dios antes del principio, más empezamos a ver quiénes somos realmente y por qué somos importantes. Así que vayamos más allá del velo del tiempo, a través del misterio que está más allá de los límites de la lógica, y preguntemos, ¿quién era Dios antes de la creación y qué nos dice eso acerca de quién es Él para ti ahora mismo? En primer lugar, Dios no tiene principio, el misterio de la eternidad. Intenta imaginar algo que no tiene un punto de partida. No simplemente algo antiguo o de hace mucho tiempo, sino algo que nunca comenzó en absoluto. Esto estira nuestras mentes hasta que se doblan bajo su peso. Cada persona que hemos conocido, cada historia que hemos escuchado, cada evento en la historia tiene un principio. Pero cuando hablamos de Dios, entramos en un reino donde el tiempo mismo se inclina ante Él. Él no está dentro del tiempo, el tiempo es algo que Él creó. El Salmo 90:2 dice: Antes que los montes fueran engendrados y concibieras la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Ese versículo no solo dice que Dios existió antes que la tierra, dice que Él es de eternidad a eternidad. Eso no es una línea de tiempo, es una declaración de su ser eterno. Él nunca nació, nunca fue hecho, nadie lo formó y nadie le dio vida. Él es la vida. Esto no es solo un concepto teológico, es una verdad que disipa el miedo, porque si Dios no tiene principio, entonces tampoco tiene fin. Él es el alfa y el omega, el primero y el último, Apocalipsis 22:13. Todo lo que comienza también termina, excepto aquel que nunca comenzó. Y este es el mismo Dios que promete: Nunca te dejaré ni te abandonaré. Cuando entiendes que Dios es eterno, tu fe encuentra un nuevo tipo de seguridad. Él no es temporal. No es como la gente que se va, los sistemas que fallan o los imperios que se derrumban. Él fue, Él es y siempre será. Y cuando Él te hace una promesa, proviene de la boca de aquel que estuvo antes del tiempo y seguirá, estando mucho después de que éste se desvanezca. Ese es el Dios al que oras, ese es el Dios que te ve. Así que la próxima vez que tu corazón se sienta pequeño y el mundo demasiado ruidoso, recuerda esto: antes de que nada de esto existiera, Dios ya era, y no va a irse a ninguna parte. En segundo lugar, el ser autoexistente: yo soy el que soy. En Éxodo 3, Moisés se paró ante una zarza ardiente que llameaba pero no se consumía. Una voz salió de las llamas, la voz del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando Moisés preguntó qué nombre debía dar, la respuesta no fue un título o una etiqueta, sino una declaración. Yo soy el que soy. Esto no era solo un nombre, era una revelación. Dios no estaba describiendo lo que hace, sino declarando quién es. Él no está definido por el tiempo, el espacio o el origen. Él simplemente es. La frase hebrea conlleva el peso de la autoexistencia. Nos dice que Dios no deriva su ser de nada fuera de sí mismo. Él no depende de nada ni responde a nadie. Él es. Todas las demás cosas en el universo dependen de algo más. Las flores necesitan tierra, las estrellas necesitan combustible, la gente necesita oxígeno. Pero Dios no necesita nada. Él es completamente independiente, infinitamente completo y gloriosamente suficiente. Por eso Hechos 17:25 dice que no es servido por manos humanas como si necesitara algo. En cambio, Él da vida y aliento a todos. Y sin embargo, este es el milagro: este Dios autoexistente elige revelarse.
Él elige hablar, Él elige amar. El fuego que arde sin combustible no es distante ni indiferente. Llamó a Moisés por su nombre, le dio una misión, entró en un pacto. Este mismo yo soy permanece inalterable hoy. Jesús mismo hizo eco de ese nombre sagrado cuando declaró, antes de que Abraham existiera, yo soy, Juan 8:58. Ese momento sacudió los cimientos del entendimiento religioso. No estaba afirmando ser un profeta, sino que estaba afirmando ser Dios. El mismo yo soy de la zarza ardiente estaba de pie en carne humana, mirando a la gente a los ojos y ofreciendo gracia. Conocer a Dios como Él, yo soy, es saber que no evoluciona, no cambia, no envejece ni decae. Él es constante cuando todo lo demás cambia. Él es completo cuando todo lo demás se rompe. Y cuando tu mundo parece desmoronarse, el yo soy permanece fuerte, firme y eterno. Él es el que fue, el que es y el que siempre será, y Él está contigo. En tercer lugar, Dios antes del tiempo, que habita en una luz inaccesible. Antes de que el tiempo marcara su primer segundo, antes de que la luz atravesara el vacío, Dios ya existía en una majestad más allá de cualquier cosa que pudiéramos empezar a comprender. 1 Timoteo 6:16 declara que Dios habita en una luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. Esa luz no es solo física. Es el resplandor de su santidad, su pureza, su perfección absoluta. El tiempo es una cosa creada. Comenzó cuando Dios dijo, hágase la luz y marcó el movimiento de un momento a otro. Pero Dios no está dentro del tiempo. Él lo hizo. Él gobierna sobre él. Él se encuentra fuera de su flujo, nunca apresurado, nunca demorado, nunca sorprendido. Juan 1:1 lo dice claramente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso significa que antes de que el principio siquiera comenzara, Dios ya era. El Verbo, Jesús mismo, ya estaba vivo en eterna comunión con el Padre. No se volvió real cuando nació en Belén. Él siempre existió, incluso antes de que las estrellas llenaran el cielo o los átomos se mantuvieran unidos en moléculas. ¿Y qué estaba haciendo antes de la creación? Estaba reinando en gloria, no estaba ocioso ni incompleto, no estaba esperando sentirse importante, no le faltaba nada. Existía en perfecta alegría, perfecta sabiduría y perfecto poder, envuelto en una gloria tan radiante que incluso los ángeles deben cubrir sus rostros en adoración. Este es el Dios que luego entró en el flujo del tiempo, que se hizo carne, que lloró lágrimas de verdad, que caminó por caminos polvorientos y cargó con nuestra vergüenza. El Dios que existió antes del tiempo eligió entrar en él para que nosotros, atrapados en nuestro pecado y debilidad, pudiéramos ser llevados a la eternidad con él. Reflexionar sobre Dios antes del tiempo es recordar cuán pequeños somos y cuán amable es Él. No necesitaba crear, no estaba solitario, no estaba aburrido, creó porque amaba. Y eso significa que tu vida no es aleatoria. Proviene de la voluntad de aquel que siempre fue, de aquel que ve el final desde el principio, de aquel que habita en luz inaccesible y sin embargo se acercó a ti. En cuarto lugar, la comunión dentro de la Trinidad antes de la creación. En Juan 17:5, Jesús alza sus ojos al cielo y dice, Padre, glorifícame en tu propia presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Haz una pausa y siente el peso de eso. Antes de que existiera la tierra o el cielo, el pecado o la salvación, había gloria. Había comunión, había amor. Antes de que cualquier otra cosa llegara a ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en perfecta comunión. Tres personas, un solo Dios. Esta no es una eternidad fría o solitaria. Es vibrante, viva, desbordante de alegría. A Dios no le faltaba compañía. No estaba esperando a alguien a quien amar. Él es amor. 1 Juan 4:8. Juan 17:24 lo profundiza. Me amaste antes de la fundación del mundo. Ese amor no fue creado, era eterno. Fluyó sin fin entre el Padre y el Hijo en la unidad del Espíritu. Esta es una de las verdades más hermosas de toda la Escritura, que el Dios que te hizo lo hizo por un amor desbordante, no por una soledad vacía. El amor dentro de la Trinidad era tan completo que se derramó en la creación, y por eso la salvación no es solo perdón, es adopción, no solo te salvas del juicio. Eres invitado a la familia. El mismo amor que el Padre tiene por el Hijo, ahora lo derrama sobre ti, Juan 17:23. Así que cuando te sientas invisible o no amado, recuerda esto. Antes de que existiera nada, ya estabas en el corazón de Dios. No solo como una idea, sino como alguien a quien un día Él atraería al abrazo eterno compartido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Siempre fuiste parte del plan, no un pensamiento tardío, sino un reflejo del amor eterno.
En quinto lugar, el propósito eterno de Dios, un plan antes del principio. Antes de que la tierra fuera moldeada o los cielos extendidos, antes de que el hombre fuera formado del polvo o las estrellas esparcidas por el espacio, Dios tenía un propósito. Él no estaba experimentando, no estaba adivinando, no estaba inseguro de lo que vendría, no, él tenía un plan y era perfecto, eterno y lleno de gracia. Efesios 1:4 nos dice: nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Deja que eso se asiente profundamente en tu corazón. Antes de la fundación del mundo, Dios ya te tenía en mente. Antes de que el pecado entrara en el jardín, antes de que Adán diera su primer aliento, Dios ya había escrito la historia de la redención. Él no estaba reaccionando, estaba orquestando. Esta es la asombrosa belleza de la mente de Dios. Él no está confinado a nuestros momentos, ni es tomado por sorpresa por los eventos. Él existe fuera de la línea de tiempo, y sin embargo entrelaza cada segundo con intencionalidad. Apocalipsis 13:8 llama a Jesús el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Eso significa que la cruz no fue un plan B. Piensa en eso, Dios creó a las mismas personas que lo traicionarían, formó los corazones que se enfriarían, y sin embargo nunca se apartó. ¿Por qué? Porque su propósito siempre fue revelar su misericordia, su justicia y su amor inquebrantable. Él estaba escribiendo una historia de redención antes de que hubiera lectores. Una historia que abarcaría la eternidad, donde cada lágrima sería enjugada y cada herida sanada en su presencia. No fuiste un accidente. Este universo no fue el resultado del caos. El mismo Dios que existió en la eternidad pasada te escribió en su plan divino. Él conocía tu nombre, vio tus días, preparó un lugar para ti antes de que nacieras. Tu vida tiene un significado. No porque seas perfecto, sino porque fuiste elegido por aquel que siempre tuvo un plan. Así que cuando te sientas perdido, cuando cuestiones tu lugar en el mundo, regresa al principio. No a tu principio, sino al de Él. Regresa a la mente de Dios antes del tiempo mismo, donde tu propósito fue escrito con amor y sellado por la gracia. En sexto lugar, la gloria de Dios antes del mundo, el trono del Rey eterno. Isaías lo vio, Ezequiel lo vislumbró, Juan intentó describirlo con manos temblorosas. Lo que vieron no fue algo hecho por manos humanas o imaginado por poetas. Era el trono de Dios, una visión de gloria tan abrumadora que incluso los más grandes profetas cayeron como muertos. Y ese trono existía mucho antes de que el mundo lo hiciera. Apocalipsis 4 pinta una imagen de este trono celestial rodeado de arcos iris de esmeralda, destellos de relámpagos, estruendos de truenos y 24 ancianos que arrojan sus coronas. Dios no se convirtió en rey, siempre ha sido rey. El Salmo 93:2 dice: tu trono está establecido desde hace mucho tiempo, tú eres desde la eternidad. Antes de que existiera un sol, había un trono más brillante que el sol. Ezequiel 1 habla de ruedas dentro de ruedas, criaturas con alas y ojos, y una figura radiante sentada en un trono de zafiro. El profeta luchó por describirlo, no porque no estuviera claro, sino porque era demasiado claro, demasiado santo, demasiado glorioso. Las palabras se doblaron bajo su peso, pero una cosa era inconfundible: la gloria de Dios existía mucho antes de que el primer rayo de sol besara la tierra. Y aquí está lo que hace que esto sea aún más impresionante. Ese trono antiguo y eterno no es distante, no está sellado. Hebreos 4:16 dice: somos invitados a acercarnos con confianza a ese mismo trono. Cuando adoras, no solo le cantas al Dios de hoy, te unes a una canción que comenzó antes del tiempo. Una canción que los ángeles nunca han dejado de cantar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis. Eres parte de algo antiguo, sagrado y glorioso. En séptimo lugar, ¿por qué importa? Adorar al Dios que fue, que es y que ha de venir. Es fácil pensar que preguntas como ¿quién era Dios antes de la creación? Son abstractas, interesantes, pero poco prácticas, reservadas para teólogos o filósofos. Pero la verdad es que la forma en que ves a Dios cambia la forma en que vives. Si crees que Dios es solo otra figura en la historia, tu fe vacilará como el mundo que te rodea. Pero cuando realmente lo ves como el que fue, el que es y el que ha de venir, tu corazón comienza a anclarse en algo que no puede ser sacudido. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese versículo no se trata solo del tiempo, se trata de soberanía. Significa que Dios tiene el control de todo, pasado, presente y futuro. Y cuando sabes que la adoración se vuelve algo más profundo que la música o las palabras,
Se convierte en tu postura, tu paz, tu vida. Empiezas a darte cuenta de que no estás a la deriva en la aleatoriedad, no estás olvidado, no eres un producto del azar. Fuiste creado por un Dios que te conocía antes de que el tiempo comenzara, que camina contigo ahora y que te espera en la eternidad. Comprender la naturaleza eterna de Dios te ayuda a confiar en sus promesas, porque si Él fue fiel antes de que el mundo comenzara, entonces Él seguirá siendo fiel. Si su amor existió antes del tiempo, entonces ningún momento de tu vida está fuera de Él. Y más que eso, nos invita a una forma de vivir diferente. No como personas que luchan por sobrevivir, sino como hijos e hijas del Rey Eterno. Personas que caminan a través del tiempo con los ojos fijos en la eternidad. Porque cuando sabes que Dios es para siempre, empiezas a vivir como si este momento no fuera el final de la historia. Así que sí, importa profundamente quién era Dios antes de la creación, porque te recuerda quién es Él ahora, y eso lo cambia todo. Conclusión, el Dios que siempre fue es el Dios que está contigo ahora. Hay algo profundamente humillante en pararse al borde de lo que no podemos entender, alzar los ojos e intentar captar la idea de un Dios que nunca comenzó, que no vino de nada, que siempre fue. No tenemos una categoría para eso. Todo lo que hemos conocido tiene una fecha de nacimiento, una historia, un punto de origen, pero no Él. Él está antes del tiempo, más allá del tiempo, fuera del tiempo. Y sin embargo, Él entra en tu tiempo, en tu historia, en tu quebrantamiento, en tu espera. Ese Dios eterno, santo, radiante y en luz inaccesible no está lejos, está cerca, y no es solo un ser para estudiar. Es un Padre a quien conocer, un Salvador a quien adorar, un Espíritu con quien caminar. Antes de que nacieran las estrellas, Él pensó en ti. Antes de que los océanos rugieran, Él te amó. Antes de que el pecado entrara en el mundo, Él planeó redimirte. Y después de que este mundo se desvanezca, Él seguirá allí, dándote la bienvenida a la plenitud de todo lo que ha preparado. No fuiste creado por accidente. No eres amado temporalmente. Fuiste elegido por el Dios que existió antes de todas las cosas y que mantiene todas las cosas unidas. Eres parte de su historia eterna. Y cuando confías en Él, ya no eres prisionero del reloj o del calendario. Perteneces a la eternidad, así que alza tus ojos, deja que la adoración se eleve de tu alma. Ponte de pie con asombro ante el que fue, el que es y el que ha de venir, y sabe profunda, alegre y eternamente que Él está contigo ahora y que siempre lo estará.